¿Qué tal están? Feliz mañana, bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Racedic Bertrán. Ya estamos en la compañía de Frederick Goodman para arrancar el programa de hoy. ¿Cómo está, don Frederick? Bienvenido a Veo Ocultas. Muy bien, aquí pendiente de compartir también la transmisión en mi Facebook. Ok, sí, ahorita voy a colocarla en... Voy a ingresar a mi Facebook para colocarla en Aquí vivo. está, A ver, ya la vi. editar privacidad, público. Perfecto. Ya está, ya se puede Pero creo colocar que está en en... público. Sí, ya está en público. Sí. Ok, hoy es el afamado, esperado día del eclipse. Eh, vamos De día del a, juicio final. el día del juicio final. Vamos a estar atentos a qué va a pasar de aquí para adelante. Porque sí, ciertamente algo interesante con ese tema del eclipse es que por toda la simbología y también por el momento que estamos, por el desarrollo de los planes, por los eventos alrededor, por una serie más de situaciones geopolíticas que se están dando, como el caso de lo de Ecuador. No sé si te diste cuenta que No. hace unos días, no sé hace cuánto, pero hace poco, en Ecuador, eh, ingresaron las fuerzas militares a la Embajada de México. Ingresaron porque tenían en la Embajada de México a un expresidente o a un ex candidato, no recuerdo en este momento, eh, pues protegido. Y entonces, perdón, los ecuatorianos, el ejército ecuatoriano entró a esta Embajada de México en el Ecuador para prácticamente, ¿cómo se llama? Secuestrar de alguna manera, si es el término que mejor cabe, a esta figura política ecuatoriana. Y obviamente uso el término secuestrar porque dentro de la geopolítica y las leyes entre países, el ingreso a una embajada de otro país se toma como un ingreso a tu territorio. Entonces, ¿y por qué menciono esto? Porque es interesante ver en el fenómeno geopolítico algo que ciertamente, por lo menos en mi corta edad, corta, pucha, en mis 44 años de edad y en mis, ¿qué digo yo? 44, 30 años de tener algún tipo de conciencia en el conocimiento de el mundo de las noticias, yo no recuerdo un escenario como actualmente existe donde haya tanta pugna entre países. Sí, o sea, es decir, siempre han existido problemas entre países, pero no al nivel como hoy lo veo, que es tan frecuente y tan burbujeante. Siempre hemos visto, pues, por lo menos hablando de nuestra temporada en este planeta, hemos visto problemas de Estados Unidos con todo el mundo, ¿no? Pero ya ver problemas entre países latinoamericanos a estas dimensiones que sí han existido, claro que han existido, sí solo podemos ver los conflictos que se dieron cuando se lograron o se buscaron las independencias, sí, estoy de acuerdo, pero me refiero en esta época moderna, por eso pongo ese periodo de tiempo, los 30 años que yo tengo de vida, ver tanto conflicto entre nación entre nación, me parece que el momento que hoy se está viviendo es bastante diferente en ese sentido. ¿Qué pasará? Pues veremos en los siguientes días. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque ciertamente con la simbología que podemos ver de este, ¿cómo se llama? De este eclipse, pues ahí está presente también la, la marca de guerra, la marca de muerte presente en algo de la simbología de este eclipse. Ya hablamos la semana pasada de qué maneras pueden aprovechar esto y lo otro para dar como el banderazo rojo a muchos de los eventos que están por venir. Puede ser el inicio hoy de una cuestión de entrar a un embudo. No lo sé. Eso es lo que estaremos a las puertas de ver. Que se pueda aprovechar para todas esas cosas, ya las platicamos. Así que, pues veremos en los siguientes días. Hoy, el tema, no sé si quieres comentar algo o continúo, Frederick, porque eso ya lo hablamos bastante, pero no sé. ¿Quieres comentar algo? No, pues me llama la atención que se hayan atrevido Ujú. a entrar a una embajada, porque Sí, esto viola el derecho internacional. Pero bueno, a ver en exactamente. qué queda eso. A ver qué es lo que va a pasar. Entonces,
veremos en esa situación. Entonces, como decía anteriormente, el punto de la guerra, pues cada vez se va atizando más y los bloques se van solidificando, porque ya salió Estados Unidos a decir prácticamente que defiende la postura del Ecuador. Entonces, siempre vamos al terreno de un bloque denuncia, condena a este, el otro bloque dice yo salgo a salvar, etcétera. En este caso es Estados Unidos, que dice si se meten con Ecuador, como siempre, ¿no? Ahí voy yo y ahí está Rusia. Del otro lado, ¿cómo se llama? Prácticamente denunciando con efervescencia y detrás de ellos una gran cantidad de países también haciendo esas divisiones de bloques. Entonces, siempre seguimos viendo esto, ¿no? Y bueno, había otro elemento que quería mencionar al respecto, pero no, en este momento no lo recuerdo, sobre este tema siempre del... Ah, sí, que hay mucho revuelo sobre el tema de los cohetes que se enviarán desde la NASA el día de hoy, en momentos específicos, unos minutos antes del eclipse, durante el eclipse y posterior al eclipse. Entonces, y dicen algunos, ¿qué esconde la NASA detrás de eso? Pero realmente qué esconderán no lo podemos saber a ciencia cierta, ¿no? Pero desde el campo de lo que, de la investigación que hacen periódicamente ante, llamémosle, efectos atmosféricos y efectos también que tienen que ver con eclipses y situaciones de, no sé, ráfagas solares, etcétera, es un comportamiento, llamémosle, cotidiano, por darle un nombre a lo que se va a hacer hoy, a tomar muestras de emisión de frecuencias, de qué manera puede afectar la radiación en ese momento, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues obviamente son datos que van construyendo modelos con los cuales ellos más adelante van haciendo ejercicios. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, es decir, yo no niego absolutamente que tengan planes secretos, ¿verdad? Como hemos hablado muchas veces, cuando tú, Frederick, nos has explicado, por ejemplo, del tema este de que prácticamente la NASA solo es, digo, no es que solo es, sino que no es precisamente lo que nosotros, o lo que muchos en teorías de conspiración hablan, ¿verdad? Del tema este, de que existe una fuerza realmente, llamémosle así, oscura o de la élite como tal, que funciona a través de acciones que no son parte del conocimiento de la humanidad, ya sean tratados con extraterrestres o acciones bélicas extraterrestres. O sea, y la NASA no es parte de eso, como tú no los has explicado, que no quiere decir que de repente no hayan en alguna manera algún tipo de conocimiento o algo, pero precisamente la NASA no. Entonces, en ese sentido, no sé si tú, ahí sí, sí te pediría algún comentario, no sé si has conocido información de muchos que están haciendo un poco de revuelo de por qué la NASA va a hacer eso precisamente en este día, entonces lo quieren asociar con el tema de cómo se llama, del colisionador de hadrones, que también va a hacer sus ejercicios. Y ciertamente, bueno, hay comentarios interesantes como los que ha hecho Elon Musk de decir que es una máquina demoníaca. En algún momento hizo un comentario Elon Musk hablando del colisionador de hadrones, pero después más adelante dice, si me permiten a mí usarlo, yo haría esto y lo otro. También hay unas declaraciones de unos, ¿cómo se llama? De unos científicos del colisionador que dijeron que en ciertos ejercicios vieron entes que parecían algún tipo de ser. Entonces, siempre, porque hay algo que no se puede negar, vaya, hay algo que no se puede negar. ¿Por qué está la imagen de Shiva en el colisionador de hadrones? O sea, si nos vamos meramente a la cuestión de la situación científica, ¿qué están haciendo científicos con una imagen de Shiva, ¿no? En el colisionador? Puede representar algo de lo que atómicamente ellos quieren emular o representar, no lo voy a negar, pero así es interesante por qué tomarlo de, llamémoslo así, de rasgos que están dentro de un libro espiritual, ¿no? No sé por qué lo harán. Pero sí es interesante si ya queremos asociar algunos, porque hay algunos que se van más allá y asocian, por ejemplo, que no recuerdo esa información claramente, pero si hay una asociación que hacen con el Apolión,
con el colisionador, que hay un nombre ahí que asocia, no recuerdo en este momento. Pero bueno, son cosas que hoy precisamente dentro de ese campo se van a poner en práctica, cada quien en su área, haciendo eso. ¿Tienes alguna opinión o quieres que entremos ya con el tema del Espíritu Santo en el cierre? Bueno, en las partes finales que tenemos. Bueno, que sí, que el hecho de que pongan la imagen de Shiva o de Kali, de la diosa Kali, está asociado con el concepto del Kali Yuga, que es el Claro, final de de los la tiempos. era, Ujú. sí, De la era de este caótica. ciclo, o sea, todos De los la era siglos, caótica. diferentes ciclos por los que ha pasado la humanidad, Ujú. y estaría conectado con eso. De hecho, fíjate el círculo dentro del cual está, sí, similar a los portales que dicen que encontraron en Babilonia, mismo concepto. Y Sí, bueno, y de sí, hecho, de todas maneras, cuando se habla de NASA, como estabas diciendo, sí, efectivamente, yo de todas maneras ya haré los programas que estoy haciendo con Andrew los miércoles, ya haré un tema relacionado con NASA y eso, una actualización. Porque sí, hay muchas cosas que están ahí metidas y no necesariamente ellos están relacionados con esto, que tiene que ver con el contacto extraterrestre y todo, igual, ni siquiera el propio proyecto SETI. Son todos estos tapaderas porque ellos están trabajando para el proyecto Bluebeam y eligen efectivamente determinados días porque ellos no creen en la casualidad. Ellos aprovechan ciertos flujos de energía para poder conseguir cosas. Es igual que cuando miras la banca y sabes, cuando ya entiendes de astrología, entiendes de ciclos de la luna y demás, qué momentos son mejores para hacer inversiones. claro, y en ese caso, pues sí, es un elemento interesante que comentas porque, bueno, quizás por ahí sí, sí podríamos especular con mayor justificación la especulación de que en esos cohetes que envíen, pues quién sabe si también estarán relacionados cosas que tienen que ver con el Blue Beam. Bueno, digamos que ahí sí podríamos especular un Desde mi poquito más punto de vista atrevido, es ¿no? eso. Desde mi Ujú, punto de vista, el principal objetivo de la NASA es trabajar para el proyecto Bluebeam. ujú. Más allá de eso, no creo que tenga ninguna otra Ex- finalidad, porque ex- ya hay un proyecto espacial secreto que trabaja desde 4 años antes de que existiese la NASA, y ellos son los que se encargan de las misiones espaciales y todo eso está, eso es above top secret, está por encima Correcto. de top secret. Exacto. Entonces, por eso digo, quizás lo más grande que pudiésemos especular sobre los cohetes es ese tema del Blue Beam, que quizás, digo, la especulación puede ser un poco más ajustada a una información que corresponda a ellos, sería algo con el Blue Beam. Y, y bueno, algo más se me venía a la mente en este momento, pero como así funciona esto, ¿no? Que ojalá pudiésemos, por eso te entendí tan clarito la semana pasada que hacías el ejemplo de que es más fácil colocar una imagen, ¿sí? Que colocar palabras, porque cuando uno quiere describir algo, lo que tiene en la mente son imágenes, te vienen imágenes, 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 y lo que hace uno es traducirlas a palabras. Entonces es muy, muy importante ese aspecto de la mente. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy y es el Espíritu Santo en su parte 5 y yo colocaba en la descripción del programa que quisiera desarrollar y centrarme en el tema de hoy en dos aspectos, pero el primer aspecto está relacionado a lo que dice el versículo de Hechos eh, 1, 8, 14, ¿sí? Cuando Jesús habló y dejó estas palabras, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones. Bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Pero quiero tomar esta parte porque quiero ahondar, aunque ya dimos algunas luces, porque la parte complementaria es de esta primera parte que voy a trazar ahorita. La parte complementaria es analizar un poquito más el aspecto de lo que muchos rechazan. El Espíritu Santo estuvo con Mahoma, el Espíritu Santo estuvo con Krishna, el Espíritu Santo estuvo con Buda.
¿Estuvo con Lao Tse? ¿Estuvo con Zoroastro? ¿Quién les guió a ellos? Si hablamos de que es esa parte divina que está dentro de nosotros y también externo y lo cubre todo, etcétera. No estuvo con ellos, estuvo. Vamos a profundizar un poquito más en esto, pero antes de ello, quiero que analicemos esto porque al escuchar estas palabras de Jesús y cuando vemos otros versículos que analizamos con anterioridad, donde se enfoca y se da a entender, o dentro de la doctrina nos enseñan, porque esto sí es un punto de doctrina, de que el Espíritu Santo se recibe únicamente cuando la persona recibe a Jesús. Aunque también hay otros elementos ahí que uno diría, bueno, entonces es lo uno o es lo otro, ¿no? Porque también está que cuando uno se bautiza, pero otros dicen que con versículos bíblicos que cuando se recibe a Jesús, hay una controversia bastante interesante que nadie le para bola. Pero en términos generales, puntos doctrinales que se recibe el Espíritu Santo cuando se recibe o se acepta a Jesús. Y aquí hay un punto interesante dentro de otro elemento doctrinal, y es que el Espíritu Santo se derramó sobre la tierra después de la ascensión de Jesús. O sea, antes no estaba el Espíritu Santo dentro de la cosmovisión y la doctrina protestante. No sé cómo lo visualizan los católicos, pero de donde yo he estado, eso es doctrina. Es más, he conversado con algunas personas y yo hago este comentario. Sí, ¿verdad? De que el Espíritu Santo siempre ha estado tratando de hablarnos, de comunicarnos y lo podemos ver. Pues estoy dando un ejemplo, ¿no? Con algún comentario que hago, lo podemos ver. Pues si alguien me dice, por ejemplo, sí, que estoy leyendo o viendo información de la sabiduría, no sé, de los estoicos o de la sabiduría de Platón, este y lo otro, y me maravillo por lo que dicen desde aquel tiempo. Entonces yo puedo hacer el comentario, sí, porque el Espíritu Santo los guiaba, los inspiraba, esto y lo otro. No, el Espíritu Santo no, ¿cómo? Si no estaba, si no fue hasta después de Jesús. Me explico, por dar una idea. O cuando hablo, por ejemplo, de algún texto y digo, eh, el Espíritu Santo, cómo manifiesta a través no sé, Zoroastro, tal revelación de tal cosa. No, el Espíritu Santo no pudo estar con Zoroastro, si eso fue después de Jesús. O no, no pudo estar con Mahoma porque Mahoma no aceptó a Jesús. ¿Sí? Entonces, ese punto. Y aquí hay un elemento bastante interesante que digamos que puede sustentar esta doctrina, que bíblicamente es un argumento de anclaje a la doctrina. Cuando Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Entonces, ahí claramente, Frederick, es un argumento, llamémosle, de un anclaje textual, hay que buscar la mejor palabra, de un anclaje sobre un texto que llamamos Biblia o que llamamos palabra de Dios. Y si vemos el aspecto de Jesús dijo esto, hasta que venga sobre vosotros. Entonces, claramente, lo primero que uno puede concluir y decir, es que antes no estaba. Porque si Jesús dice, hasta que venga, es porque no ha venido, no estaba. Hablamos con anterioridad, ¿no? De que hay muchas palabras que son figurativas, pero yo te decía, personalmente para mí, la mejor palabra que yo puedo encontrar en la Biblia sobre la cuestión del Espíritu Santo, si es algo que viene, que baja, que está, que yo estoy, lo que sea, es cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, porque esa palabra de aviva el fuego que hay en ti es alusión de algo que siempre ha estado contigo, pero que tienes que despertar, no que levantar, que hacer sentir presente o hacer que sea presente. Pero estas palabras de Jesús dicen hasta que venga sobre ustedes. Y es aquí donde yo quiero analizar, que me des tu comentario. ¿Cómo ves esto si el Espíritu Santo es algo que es intrínseco a nosotros?
que es esa parte divina del Padre en nosotros y que está en todo y que podemos ver ciertamente que a través de textos gnósticos tenemos esta luz de que desde el principio de la creación está ahí, hablamos desde el aspecto metafísico, ¿no? Del rol del Espíritu Santo. ¿Cómo interpretar estas palabras de Jesús hasta que venga sobre ustedes? Podría ser una analogía, ¿no? Imaginemos, se está metiendo mi voz. Ahora la quito, gracias. Imaginemos una analogía y yo voy a poner una tienda de venta de refrescos, ¿no? Entonces pongo a una persona que se va a encargar de la venta y me va a decir, bueno, ¿cuándo empiezo a vender? Y le digo, cuando venga el de Coca-Cola y te traiga todos los refrescos, entonces empiezas a vender. ¿Significa eso acaso que antes no existía la Coca-Cola o significa acaso que antes no había no había vendido Coca-Colas? Simplemente está hablando de una cuestión puntual en una cuestión específica, dentro de un contexto. No está diciendo que antes de eso no existiese. Es una cuestión de interpretación. Veamos ejemplos históricos, ¿no? Ya lo había comentado en su momento. Repíteme el Dice, ejemplo ese, porfa. Repíteme el ejemplo. un ejemplo, ¿no? Que digo, voy a vender, por ejemplo, un kiosco, ¿no? Que va a vender bebidas en la calle, ¿no? Entonces pongo una persona que esté dependiente ahí, ¿sí? Y él dirá, bueno, ¿cuándo empiezo a vender? Y le digo, ahora que venga el de Coca-Cola, sí, que me traiga el proveedor y ponga todas las Coca-Cola en la nevera, empiezas a vender. ¿Significa que antes de ese momento no existía la Coca-Cola? ¿Significa que antes de eso otras personas no vendían Coca-Cola? ¿Significa que antes de eso el propio dueño nunca vendió Coca-Cola? Simplemente está hablando de una cuestión específica, en ese momento específico de lo que él está hablando en ese contexto. Bien. Ahora, si Pero lo, en este caso, perdón, pero en este caso, Freddy, ¿cómo interpretar? Porque les está diciendo a ellos hasta que venga sobre ustedes. O sea, que sobre ellos no había venido, pero ¿y el bueno, resto? ok, bien, pero vamos a lo mismo. ¿Sobre ellos no había venido o No, no se había despabilado? Porque si hablamos que es algo que está presente en todos y que es esa parte intrínseca en nosotros, así como es, etcétera, etcétera. eh, o sea, por eso yo te decía el ejemplo de Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Realmente, no sé, esas palabras tienden a confundir porque te da la idea de que, ok, sí, tú dices, no quiere decir que no estaba en otros. Sí, pero entonces, ¿cómo es que no estaba en ellos? Ese es el punto. no es que no estuviese en ellos, Ah, sino que no ok, se ahí. activa en ellos. Ah, Un bueno, ejemplo, otro ejemplo bueno. para ver lo Ajá. que me estás diciendo, ¿no? Nosotros como padres a veces, se está metiendo mi voz, nosotros como padres a veces tendemos a sobreproteger o hacer de conciencia a nuestros propios hijos, y eso a veces también pasa en las parejas, ¿sí? El marido hace de conciencia a la mujer hace de conciencia del hombre. Entonces, cuando tú rellenas un espacio que tiene que rellenar la conciencia, es decir, el Espíritu Santo, no dejas que la otra persona pueda pensar por sí mismo. Los discípulos, mientras estaban con Jesús, no tenían necesidad de pensar por ellos mismos, no tenían necesidad de razonar por ellos mismos. Los apóstoles, por ejemplo, perdón, los profetas, no tenían a Jesús al lado. Entonces, sí tenían que pensar por ellos mismos, sí tenían que ayunar, sí tenían que irse a las cuevas, sí tenían que leer textos. Los apóstoles no hacían nada de eso, los apóstoles no ayunaban, no se la pasaban en meditación a solas, no se ponían a analizar, no se ponían a leer textos antiguos, lo que sí hacían los profetas. ¿Por qué? Porque el profeta necesitaba buscar al Espíritu Santo. Los discípulos ya tenían a Jesús ahí al lado. Él les decía todas las cosas, por eso les dijo, os es necesario que me vaya, porque ellos no van a crecer, no van a desarrollarse a sí mismos si siempre lo tienen ahí resolviéndole todas las cosas. Entonces tenían que hacer ese trabajo ellos solos. Lo mismo aquí, cuando todo el rato le estás diciendo a tu hijo, no hagas esto, no hagas aquello, esto es así, esto es así, al final tu hijo, ¿cuándo piensa por sí mismo? Pero si tú le dices, yo confío en tu criterio, solucionalo tú. Entonces ahí de repente es como que empieza una parte de su mente a hacer procesamientos que antes no tenía necesidad de hacer porque su papá siempre le decía todo. O su mamá siempre le decía, lava los platos, organiza la habitación, pero deja que la mamá se vaya un fin de semana, sí, que se quede con unas amigas, que se vaya a visitar a la abuela, y déjalo solo. Vamos a ver cómo se va a resolver él solo, que ya no va a estar nadie que le esté diciendo lo que tiene que hacer, ni siquiera le va a mandar textos, no le va a textear. A ver, va a dejar la cocina de toda la noche sucia,
que se llena de cucarachas, de hormigas. Entonces ahí cuando de repente piensa, wow, ¿sí? Que se ha acostumbrado él a que le digan lo que tiene que hacer y la otra persona a que te le tiene que decir las cosas en vez de decirle, no, piensa por ti mismo. Entonces hay un cambio de conciencia. Los discípulos lo tenían a él como su hermano mayor o como su, sí, como su maestro, como su luz, y no hacían las cosas por ellos mismos. Pero cuando ya no estaba él, ahora tenían que empezar a pensar, bueno, ¿qué haría él en nuestro lugar? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora cuando necesitan una guía, hasta el momento no lo necesitaban, por eso a veces le preguntaban, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Dice, ya ayunarán en su momento, pero es que ahora mismo no necesitan ayunar porque ya me tienen a mí al lado. ¿Para qué van a ayunar? ¿Por qué necesitan estar en un estado de trabajo de búsqueda interior? ¿Qué van a buscar si lo que buscan está al lado de ellos? Yo les puedo explicar todas las cosas. Entonces, más bien va por ahí uno de esos ejemplos. Ahora, podemos irnos al pasado y vamos a encontrar que quién guiaba a los profetas, el espíritu de Lucifer. ¿Cómo ellos escribieron las cosas que escribieron? Porque la gente religiosa dice que todos los libros que están en el canon de la Biblia son inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Fantástico. ¿Cómo iban a escribir algo inspirados por algo que todavía no había llegado? Sí, ¿te parece si ese tema lo dejamos para la segunda fase, ya relacionándolo también con otras personas, como los que mencioné, para poder continuar con este aspecto en el que estamos ahorita anclados, que es lo que sucedió en ese Pentecostés y que Jesús advirtió en ese momento y luego llega más adelante? Ok, voy a ver si logro buscar ese pasaje de Pentecostés solo para ver algunos elementos interesantes. Eh, Biblia, permitidme. Solo para ver. Ok. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban ahí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Ok, aquí, elementos interesantes. Voy a comenzar, a ver, Espíritu Santo, si me guías, por dónde hacer mejor el viaje de esto. Ok, comencemos por acá. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos. Ujú. Aquí, pues, si, si asociamos el término de que es algo que ya es interno, ok, estar llenos, pues podría asociarse, ¿no? Al hecho de lo que dijo Timoteo. Aviva, entonces yo mismo estoy atizando y el fuego lo estoy aumentando, ¿no? Entonces, estar lleno, pues, es una asociación de aumentar, ¿sí? No precisamente de algo externo, ¿no? Porque aquí el punto en análisis que quiero mencionar es la diferencia entre cuando yo algo de adentro lo aumento, lo atizo, ¿sí? Lo despierto, lo despabilo, lo hago crecer porque está dentro a algo que de afuera me llenan, ¿sí? Pero en no sé si me doy a entender, Freddy. Sí. Ok. Y eso es lo que quiero que analicemos ahora. La idea mía es poder trasladar a la audiencia de repente que hay ciertos elementos que nos dan la idea de que fuera algo externo, cuando esto no es algo externo. Eso es algo propio, es algo que está intrínsecamente en nosotros. Pero en este versículo, aquí dice, no quedaron llenos del Espíritu Santo, porque está hablando de algo que llegó, algo que se manifestó y te da la idea de algo externo, porque te está diciendo, por ejemplo, estaban reunidos en un mismo lugar, de repente vino del cielo. Ah, entonces, claro, y esto es lo que se practica en las iglesias. Esto es la idea, mejor dicho, que se tiene posicionada en las iglesias, ¿no? Que vamos a cantar, vamos a alabar para que desciende sobre mí, desciende con poder. O sea, es algo de que venga de afuera y esa es la idea que se tiene en las iglesias. Claro, quieren que se repita un escenario que era puntual. Y aparte que no solo fue en Pentecostés, unos días después de Pentecostés volvió a descender el Espíritu Santo. Así que si ya estaban llenos, porque tuvo que volver. Porque podemos hacer una analogía con la comida.
Desde tiempos antiguos el ser humano ha tenido que ser recolector y después con el tiempo pescar y después cazador y después empezó a ser agricultor. Entonces tenía que buscarse la vida para encontrar el alimento. Y el Espíritu Santo es algo similar en el ámbito de la conciencia, así como el alimento en el ámbito físico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar esos alimentos. Ahora es fácil, tú vas al supermercado y dependiendo de las grandes superficies tendrás más o menos Y variedad. del dinero, la capacidad para Sí, adquirirlo. y del dinero, exacto, buen ejemplo. Entonces, en la antigüedad tenías que ir a ver qué encontrabas, ¿sí? Entonces, decía, no hay para comer, bueno, entonces tengo que salir de recolector. Pueden pasar 2, 3 horas hasta que te encuentres, ¿qué? Unas bayas que sean comestibles. De repente me encuentras un conejo, venga, le mando un lanzazo, se escapó. O a lo mejor puedes llegar 5 horas después, no conseguí nada. O sea, nos quedamos sin comer. Ya en la noche, ¿qué vas a hacer? ¿Salir a cazar? Con el estómago vacío, dormir toda la noche, perdón, estar toda la noche al día siguiente, ir a buscar como el león o el guepardo o el leopardo, que si no cazó, no cazó. Y va a tener que ir a cazar con el estómago vacío. O sea, ya se acostumbra, ¿no? Que no es que tenga energías para cazar, es que no tiene energías precisamente para cazar. Y muchas veces les puede dar un infarto, ¿sí? De estar un minuto entero corriendo detrás de una gacela, si no la capturó, se jodió. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos que buscar el alimento. La parte espiritual, ¿cómo la encuentras? ¿Sí? Entonces, en cierto momento, digamos que tú estuvieses en un lugar y llega un regalo, ¿sí? Y te traen un montón de cajas de leche, tarros de miel, mucha cebada, incluso panes. Ya ni siquiera te hace falta preparar el pan. Y te traen paquetes de galletas, te traen bidones de agua, te traen un montón de cosas y dicen, tomen para que empiecen el proyecto que ustedes necesitan. Muy bien, pero ¿crees que ese alimento va a ser eterno? ¿Quién lo pagó? Nadie lo pagó, fantástico. Entonces no es como nosotros que tenemos que pagarlo, como el ejemplo que hiciste ahora. Quiere decir que eso va a ser todos los días, ¿no? En un momento específico van a tener un empujón para arrancar. ¿Por qué? Porque sabemos que todos necesitamos comer, ¿sí? Entonces lo mismo aquí, ustedes van a empezar un proyecto, una misión hacia las demás personas. Ustedes no tienen una base, digamos, financiera, digamos en este caso, para arrancar con un proyecto. Entonces les vamos a mandar dinero, les vamos a mandar un montón de comida para que ustedes no se estén preocupando, por lo menos durante las primeras 2 semanas o 3 semanas, de cómo se van a valer por ustedes mismos. Van a tener suficiente. Igual cuando Jesús está pequeñito, es bebé, no llegan unas personas, unos astrónomos, unos astrólogos de Persia, y le traen un montón de oro y incienso y mirra, que eso en el mercado era bastante costoso. Entonces significa ustedes como padres despreocúpense, no se estén afanando por cómo van a alimentar al niño, cómo se van a mantener durante los siguientes años, cómo se van a sostener en Egipto, no, tranquilos, porque ya con esto ustedes se centran en vuestra paternidad, ¿sí? Y se centran en eso y el niño no le va a hacer falta nada. Cuando ya esté un poquito más grande ya, tú te dedicas a esto, no sé a lo que se dedicaría Mariam, supongo que ama de casa, él como arquitecto, que algunos lo relacionan estrictamente solamente con carpintería, pero es algo un poco más amplio. Entonces, es algo así, reciban ustedes lo que ustedes ahora mismo necesitan, porque estos Galileos no eran personas de letras, no podías compararlos con Pablo, les preguntabas cosas y ni siquiera sabían ni en qué libro estaba escrita tal cosa, ni sabían los relatos, las cosas que cuentan los días de Pascua, los días de Sukkot, los días de todas esas fiestas, se menciona y conocemos la historia de cómo se dividió el mar y lo que pasó con Esther. Y sí, eso lo escuchan, pero desde el punto de vista literario, ellos no son doctos, ellos no eran doctos en este tipo de cosas, no eran personas como Pablo que habían leído y leído y leído y se sabían hasta pasajes de memoria, ¿sí? Entonces, si de repente les quitas el guía que están teniendo, que les explica todo, se los deja todo fácil, no les hace falta nada porque la gente va y les da, entonces ellos se quedan la ignominia. ¿Qué voy a hacer? O sea, no me siento confiado. Si lo mataron a él, que era nuestro líder, ¿cuánto van a tratar en venir a buscarnos a nosotros para matarnos también? Entonces, es un miedo y no quieren ni salir al público. Necesitaban un empujón. Entonces, ¿qué mejor empujón que en el ámbito espiritual? Nosotros podemos decir, bueno, traduzcámoslo en el ámbito social como nos ocurría a nosotros.
tienes un proyecto, queremos sacar este proyecto adelante, pero sabes que vas a tener un montón de enemigos, que no tienes por dónde arrancar, y de repente te dicen, tranquilos que en cierto momento les va a llegar lo que necesiten. Cuando llegue, ustedes ya sabrán lo que tienen que hacer. Y en un momento te tocan la puerta y de repente te traen, como digo, canastas y canastas de comida, ¿verdad? Y de repente le dicen, tome aquí unos cheques, aquí tienen dinero para, para ir arrancando durante las próximas semanas lo que usted vaya a necesitar. ¿Acaso no es eso un empujón lo suficientemente fuerte como para que te des cuenta, primero, que tienes respaldo, que te van a estar apoyando y que tienes sustento y no vas a tener que estar preocupando por cómo te vas a mantener al principio? Entonces, eso es una de las primeras cosas que se ven, y de hecho también se vio en el ámbito material, cómo después mucha gente vendió muchas cosas y dio para que ellos tuviesen un sostenimiento, ¿sí? Que arrancasen con fuerza. Entonces eso infunde confianza y también visualiza y te das cuenta, no estoy solo, no vamos a pasar hambre, no vamos a pasar dificultades, nos está guiando una fuerza superior, porque si estamos hablando de una cuestión relacionada con el reino de los cielos, lo que yo veo a mi alrededor no está conectado con esta idea, hablando en términos de ellos, porque la visión que tenían del reino de los cielos estaba conectada con su maestro. El maestro se va y ahora no saben cómo seguir con esto, entonces les traen todo esto y una forma también de reforzar esta, este contexto es que ellos empiezan a hablar unos idiomas que solamente hablaban personas que estaban en diferentes lugares. Y aquí está una de las cuestiones también importantes de cómo todo se ensambla de manera adecuada. Precisamente desde el Pesaj hasta el Shavuot, las celebraciones que se estaban haciendo, que llaman Pentecostés, venía gente de muchas partes del mundo precisamente a la celebración. Eso quiere decir que había una mezcla de diversos idiomas, gente que practica esos idiomas en muchas partes del mundo. Cuando ellos empiezan a hablar en estos otros idiomas, la gente dice, pero espera, que están hablando en mi idioma. Para empezar, son, entre comillas, judíos, ¿no? ¿Qué hacen judíos hablando estos idiomas si ellos están radicados aquí? Aparte de eso, esta gente viene de Galilea. O sea que es una parte de esa región donde ellos no son letrados, donde son pescadores, donde, o sea, no son personas de cultura. ¿Cómo aprendieron estos idiomas si ellos no se han dedicado a viajar? Sí, o sea, son cosas que tú automáticamente piensas. Es como si te encuentras con un amigo tuyo y de repente pasa un chino y él lo saluda el chino y empiezan a tener un diálogo en chino. A ti automáticamente la cabeza te hace, pero un segundo, ¿cómo sabes chino? Sí, porque eres consciente de la dificultad que implica saber un idioma, tanto leerlo, hablarlo, escribirlo, sí, o entenderlo. Entonces, eso realmente te rompe el esquema porque sabes ya de por sí lo complejo que es tu propio idioma. Nosotros, cuando se trata del español, cuando lo escuchamos, lo analizamos, lo entendemos, lo hablamos, lo escribimos, lo leemos, o sea, estas cuatro fases de la comprensión de un idioma, del desarrollo de un idioma, sabemos que es complejo porque eso toma años. Hay palabras que a veces le dicen a uno y todavía uno no sabe y esa palabra nunca la he escuchado, ¿qué significa? Sí, o palabras que usamos a menudo y no nos hemos parado a pensar qué significan. Cuanto más que alguien empieza a hablar otro idioma, que sabes lo complejo que eso es y cómo llega a hablar ese idioma. Entonces, estos son elementos, herramientas para poder crear un impacto social. ¿Sí? Entonces, por eso, de hecho, por eso te dice, porque la lengua es para los incrédulos, ¿sí? No es otra herramienta como dice, no, vas a empezar a hablar en otros idiomas. Pues si tú necesitas eso para salir de tu incredulidad, pues fantástico. Pero el punto es adquirir una confianza. Y eso es lo que estaban necesitando. Primero adquirir una confianza y acelerar el proceso de despertar de conciencia. Pero eso no era que simplemente iba a ser, les damos esa herramienta y se acabó. No. Fíjate que yo te doy a ti un dinero, ese dinero no va a ser eterno, ¿sí? Te voy a dar una cantidad de comida. ¿Cuánto va a durar esa comida? Lo mismo aquí. Ellos reciben el Espíritu Santo, pero fíjate, lo vuelven a recibir unos días después. Quiere decir que siempre vas a hacer todo bien, que siempre vas a estar lleno del Espíritu Santo. Si hubiese sido así, ¿cómo es que llega Pablo y se ve con ellos y tienen discusiones y no se entienden? No se supone que están bajo el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo es que no se entienden? ¿Por qué? Porque el que tú estés lleno, porque te hartaste a comer, ¿sí? Y tienes la panza llena, no significa que nunca más vuelvas a tener hambre. Va a ver si esta noche no te va a dar hambre otra vez. Entonces es algo que es un proceso. Por eso la analogía entre el alimento espiritual y el alimento físico. Y lo mismo ahí, los ves, los errores que cometían ellos. Y puedes buscar la Biblia, todos los errores que cometían los apóstoles antes y después del momento que llaman del Pentecostés, de aquel Shavuot. Y Pablo lo mismo. No tuve también discusiones y problemas con Matías, entonces te das cuenta de que no es garantía que porque tú tengas un momento de un empujón y una llenura, significa que de repente tú ya eres otra persona. No. No, y aparte, mira qué interesante, pero qué
no sé la palabra, pero qué espectacular el ejemplo y el enfoque que está dando ahora, porque el punto es, está bien, les regalaron, ¿sí? El don de poder hablar otro idioma, ¿ok? Pero ¿de qué me sirve a mí el don de hablar otro idioma si no voy a poder responder de la manera, voy a decir dos términos, espiritual, y con esto lo que quiero decir es de la manera idónea de lo que requiere un momento, con los elementos más elevados de conciencia que permitan un equilibrio en el manejo de tus emociones para que lo que digas no sea una sandez? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener el regalo de ser muy diestro para hablar, vaya. O puedo tener el regalo que de repente yo no hablaba ruso y ahora hablo ruso. Y entonces voy a pararme frente a Putin, ¿no? Y tengo que ser bien cuidadoso con las palabras que digo, porque algunas de ellas pueden... yo soy un embajador, ¿sí? Y yo no sabía hablar ruso. Viene el Espíritu Santo y me habilita, me capacita, me da el regalo instantáneo de que yo de un segundo para otro hablo ruso. Pero ¿de qué sirve que me hayan dado ese regalo si como embajador al hablar ruso frente a Putin utilizo, porque me molestó algo que dijo Putin, y yo, ¡pa!, le reviento de un solo, ¿no? Sin analizar, sin pensar, sin meditar, cuál es la manera más sabia de responder. ¿De qué me sirvió el regalo si no lo supe utilizar? No sé si me debe entender con este ejemplo. ¿Y por qué lo utilizo? Porque es aquí donde entra, con este ejemplo, puedo partir a la realidad que vivimos constantemente en nuestras vidas particulares. Hay personas que recibieron, que tienen cierto don, cierta habilidad, sí, de lo que sea, ¿no? De lo que sea. Te pueden, no sé, tener premoniciones, alguna habilidad de ver en el mundo detrás del velo, ese mundo espiritual que otros no tienen, o tienen un poder de discernimiento, un don de discernimiento, o tienen, por ejemplo, una capacidad o habilidad para almacenar información, otros para interpretarla de manera más fácil, etcétera. Cualquier don o habilidad que se tenga, cualquiera, cualquiera. Pero ¿de qué sirve eso, ese don y esa habilidad, si no se hace a través del Espíritu Santo? O sea, si no se hace a través de las motivaciones más sanas y más elevadas, de las actitudes del corazón más acorde a ese fruto del Espíritu. ¿De qué sirve? Por eso es que tenemos entonces mucha gente que usa, y lo dicen así, ¿no? En las enseñanzas, de que operan bajo dones, pero lo hacen a través de la carne, ¿sí? Que este es el punto de lo que hoy yo quería enfocar, utilizar de ejemplo con lo que Frederick nos venía diciendo. Y esa cuestión de la llenura es cierto, o sea, nosotros deberíamos de interpretar mejor estas palabras y sacarlas un poco de, ay, ¿cuál es la palabra idónea? Del costumbrismo o de la práctica tradicional que hemos heredado y que sin preguntarnos adoptamos. Oh, Espíritu Santo, desciende en mí. Y no digo que esté mal, porque ahí hay algo intrínseco que es lo que quiero exponer más adelante. Lo erróneo es que nosotros pensemos que necesitamos, por ejemplo, de una canción o de llorar o no sé, cualquiera, y perdonen, no me estoy burlando de nada, solo estoy extrayendo elementos cotidianos de los que se viven normalmente en un culto o en una jornada de oración. ¿Por qué? Porque cuando yo veo, por ejemplo, sí, vaya, tú nos estás aclarando plenamente de lo que sucede en Pentecostés, si es una intervención externa, si queremos llamarlo de alguna manera, ¿no? Que eso lo quiero analizar más adelantito. Pero si le buscamos la simbología de lo que podría estar representado como espejo para nuestro interior, eso de decir que descienda o que venga algo de arriba,
no deberíamos de verlo literalmente como algo externo, sino que la figura de arriba deberíamos de asimilarlo como un elemento que lo que nos está describiendo es que esa conexión está ligada a algo superior, no precisamente enfocada a una dirección física de arriba, que viene allá del tercer cielo, como algunos pues consideran, ¿no? Esa visión de Pablo, o algunos otros que quieren llamarle décimo cielo o séptimo cielo. O sea, no es que vino de allá, de esa región específicamente hablando, sino que la palabra arriba o del cielo está simbolizando algo superior. Es como cuando algunos usan, por ejemplo, y dicen que la verdad se encuentra en los pensamientos más elevados. Entonces, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es un pensamiento elevado? Que yo vengo y tengo que subirme en una escalera de aire dentro de mi mente, pero en mi mente me convierto en un micro y entonces pongo una escalera en mi cerebro para irme a la parte superior del cerebro y allí voy a encontrar elemento elevado, pero si yo soy yo mismo, ¿cómo me meto en mi cerebro para poner la escalera en mi cerebro y subirme hasta la cúspide de mi cerebro? Te subes en un edificio y te vas ¿cómo se dice? Al penthouse y ahí Al está el Espíritu penthouse. Santo. Exactamente, o sea, no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo cuando dice, por ejemplo, que descendió, que del cielo vino. O sea, no, está diciendo, si lo enfocamos, hacemos un espejo a nuestro interior, es la búsqueda interna de aquellas cosas que son las más elevadas en el sentido de que nos quiere dar a entender las que están más acordes al fruto del Espíritu. Aquellas cosas que están más cercanas de lo que no compromete nuestro interior con el ego, sino con aquello que está más cercano a un pensamiento y acción o intención, mejor dicho, pura de algo relacionado a benignidad, paciencia, amor, dominio propio, ¿sí? Fe, gozo. Eso es el cielo. Eso es el reino dentro de nosotros. El visualizar esos estados de conciencia que nos lleven a esos estados del interior donde encontremos la paz, la benignidad, el gozo, el amor, la paciencia, la templanza, la fe, el amor, ya lo dije, el dominio propio. Eso es lo elevado. Esos son los pensamientos elevados. ¿Cómo vengo yo y transmuto un pensamiento de miedo, de odio, de venganza, de rencor, de ansiedad? ¿Cómo lo transmuto y lo elevo a un pensamiento de fe, de amor, de dominio propio? Y eso es entonces la conexión con lo divino también, con el Espíritu Santo. Eso es avivar el fuego que tenemos dentro de nosotros. Transmutar. ¿Cómo se transmutaban las cosas? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo se purificaban? Con fuego, con conciencia. Pero no conciencia del conocimiento del bien y el mal, que también está intrínseco, sino de quién somos, de las facultades y dónde tenemos que apuntar. Por eso me encanta cuando dicen que el pecado es errar en el objetivo, porque aquí es donde tenemos que apuntar a ese estado, a ese nivel, a esa altura de pensamiento. Entonces, con esto es entender que esas figuras que parecen externas son para poder configurar en nuestra mente elementos de nuestra conciencia, pero que hagamos el espejo hacia nuestro interior. Por eso eso de llenar, por eso para mí no existe, para comenzar a entender esto, no existe para mí mejor dibujo que el que hace Pablo con Timoteo. Aviva el fuego que hay en ti. Avívalo. Hasta que se queme. Bueno, ¿Tú qué sabes? A lo mejor la hasta gente que que está te en Sodoma y consuma. Gomorra se puso a decir, Señor, que descienda tu fuego, y incineró toda la ciudad. Por eso fue que Mira, se incineró, ¿no? hay un ejemplo que también podría ser aquí, hablando de, se está metiendo mi voz, la comparativa entre los hechos actuales, ¿sí? Y los hechos que ocurrieron hace unos 2000 años, ¿no? Ves que no son escenarios que se repiten recurrentemente.
se repiten de forma ocasional. ¿Dónde? Justamente donde hace falta. Si tú vives en un estado de prosperidad y de abundancia y te trajesen un montón de oro y de plata, dirías, ¿yo para qué necesito esto si ya estamos en un ambiente de abundancia? Pero si estás en un ambiente de escasez, que te lo traigan significa mucho, ¿sí? Es un potencial. ¿Por qué llega el Espíritu Santo en ese momento, de esa manera, con esas personas? Porque ellas lo necesitaban. Las 120 personas que estaban ahí y las que estuvieron después, en otra ocasión que se repite unos días después, lo necesitaban, ¿sí? ¿Quién necesita más o sea, digamos que todo ese potencial, sino precisamente esas personas que no tenían un guía, que no tenían literatura, que no tenían respaldo militar, que no tenían apoyo político, que no tenían nada? O sea, ellos tenían el miedo de lo que pudiese representar el Imperio Romano contra ellos, ¿sí? Porque no tenían mucha claridad sobre qué opinaba el Imperio Romano respecto de la secta de los nazarenos. El problema que tenían de ser enemigos del Estado desde el punto de vista de lo que era la estructura judaica, ¿sí? Porque tenía muchos enemigos en el Sanedrín. Entonces, después tienes el concepto social, ¿sí? Que la gente los iba a ver como una especie de ¿cómo se dice? Traidores, ¿sí? Que es lo que otros llaman apóstata, ¿no? Entonces también se sienten mal socialmente, porque que la gente los ve mal. Necesitan un respaldo para que la gente diga, ah, vale, lo que lo están haciendo de parte del Espíritu de Dios. O sea, o llaman el Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo, como le quieran llamar. Entonces, son cosas que son necesarias en ese momento, porque ellos, sin ese respaldo, ellos no se van a atrever a introducirse a la sociedad, van a ir siempre con la cabeza gacha, con miedo de que los persigan, con miedo. Entonces necesitan un apoyo en una circunstancia completamente difícil, enfrentarte a toda la sociedad, tener que convencer a tu familia de lo que estás haciendo, de que no eres un traidor de Moisés, de que la sociedad misma también entienda que no son enemigos de Moisés, entender que, o sea, que el propio Sanedrín, que representa un peso, que es el peso político allá, también los está persiguiendo, que no tuviese una amenaza contra el Imperio Romano, porque si no el ejército los arrasa si intuye que ellos van a ser una amenaza para el emperador. Entonces son cosas que son angustiantes y que ellos son una minoría. De modo que hay que entender el contexto para también comprender por qué era necesario en esas circunstancias que las cosas ocurriesen de esa manera. El caso de Elías, ¿por qué Elías hacía las cosas que hacía en ese momento? Porque es que Elías andaba solo. Se tenían que encontrar con este rey o esta loca que querían enfrentarse contra él, un montón de sacerdotes, por así llamarlo, de Baal y de otras, cuando él estaba él solo, necesitaba algo sobrenatural que le pudiese respaldar, porque era una minoría. Fíjate, Daniel está en Babilonia. ¿Cómo puede él conseguir algo en Babilonia? Sí, estando él solo. O sea, si estamos hablando de grupos que están en igualdad de condiciones, no les hace falta algún milagro. El milagro lo crean ellos mismos. El problema es cuando estás solo y tienes inseguridad y tienes que marcar un precedente, marcar la diferencia. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo hizo Moisés para hacer lo que hacía? Primero necesitaba convencer a su propia gente, convencer al grupo de ancianos, ¿sí? Para que los ancianos lo apoyasen. Pero ¿cómo le iban a apoyar si después de su primer encuentro con el faraón dice, pues ahora le voy a aumentar los impuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Pues poner a la gente en contra de Moisés. Entonces, ¿dónde encuentra Moisés apoyo? En sus hermanos, ¿sí? Pero tampoco eso era determinante, necesitaba algo más. ¿Cómo haces tú para enfrentarte con el emperador, en este caso el faraón, el rey de la nación más poderosa de aquel entonces? Si querían, mandaban al ejército y acababan con Moisés. ¿Por qué ni siquiera lo tocaban? Porque era una cuestión de lo que él estaba haciendo. Primero tenía que convencer a su propia gente y después tenía que convencer al propio pueblo enemigo, al ejército, al pueblo egipcio, a la casta sacerdotal, al faraón, de que no se fuesen a meter con él y que lo que estaba ocurriendo era superior a sus dioses. Entonces, te das cuenta que tienen que haber unos escenarios específicos ante unas circunstancias específicas, pero en otros casos, mira el caso de Esther, ¿sí? Cuando Esther le dice a su propia gente, no puedo hacer nada, que el rey ya hizo una firma y el propio rey dice, yo no me puedo retractar de lo que he mandado, que se defiendan ellos. O sea, el propio rey, ¿sí? Está aceptando el hecho de que si ellos se pueden defender militarmente contra su propio ejército, que lo hagan. ¿Te das cuenta? ¿Quién hace el milagro? Ellos, porque estaban en una circunstancia donde podían defenderse militarmente, tenían tiempo para prepararse,
¿sí? Aunque fuese poco, y eran bastantes personas. Mira el caso de los macabeos. Los macabeos, ¿cuándo ocurrieron milagros? En momentos específicos, pero en el momento en que los macabeos ya reúnen al pueblo para enfrentarse a los ejércitos sirios, que son los que dependen de Antíoco IV Epífanes, ellos les ganan la guerra. Y tanto es que el tipo le termina dando un infarto y se termina poniendo mal porque no pudo, con todo el poderío militar griego que tenía de su parte en Siria, no pudo vencer a los judíos. Entonces, ¿cómo se ocurre? No hubo falta de tantos milagros como uno ve en otros casos. ¿Por qué? Porque el milagro lo pueden hacer ellos mismos. Cuando el pueblo de Israel entra como ejército contra los cananeos, era simplemente que los mensajeros, los malajim que estuviesen por ahí, observasen que ciertas cosas no saliesen de control, pero no les hacía falta intervenir porque el propio pueblo se podía defender. La cuestión es cuando tú no estás en igualdad de condiciones, ahí necesitas. Cuando estás en una situación de escasez, ahí necesitas, pero si estás en una situación de prosperidad, no. Entonces, las 120 personas que estaban ahí en aquel Shavuot, en esa fiesta que llaman de Pentecostés, necesitaban algo sobrenatural para poder emprender lo que iban a hacer. Pero hoy día, que tú ya estás en una congregación, digamos, en una iglesia, que ya tienes un techo, que ya tienen unas sillas, que ya tienen un grupo de canto, que no los están persiguiendo porque tienen libertad de culto, ¿sí? ¿Para qué necesitan ese tipo de cosas sobrenaturales y que caiga? ¿Con qué finalidad? Puro ego. Si no necesitas eso, tienes libros, sabes leer y escribir. Esa gente de Galilea posiblemente ni siquiera sabía leer ni escribir. Bien, no sabían sobre literatura, no sabían sobre la Torá y sobre todos estos temas. Lo sabían, como digo, de oídas por la tradición, pero ellos no eran doctos en eso. Entonces, uno no puede comparar, porque a veces piensa, no, ellos eran, oh, era Pedro, era Pablo. ¿Sabes más tú leer y escribir que Pedro, que Pedro y que Jacobo? Y bueno, Jacobo a lo mejor no, pero que Pedro o no sé, muchos de ellos, Natanael, quién sabe cuántos más de ellos. Algunos sí sabían porque necesitaban para cuestiones básicas administrativas de contabilidad, y posiblemente Juan, posiblemente Levi, posiblemente Jacobo, sí, sí sabían leer y escribir. Pero yo dudo mucho que Pedro supiese leer y escribir. Entonces, uno tiene que poner en contexto las cosas y comprender que hoy día, por lo menos aquí, no hace falta. Ahora, si tú fueses un predicador que vive en África o en un país musulmán tipo bajo la ley Sharia, pues sí que necesitas milagros, porque te van a estar persiguiendo, o en China, ¿sí? Ahí entonces sí sería de entender que ocurren ciertos milagros para defender tu integridad, para que tengas una libertad, o sea, que para que puedas reunirte con otras personas, para que puedas transmitir lo que quieres transmitir. Se entendería en esos contextos, pero los que viven en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en Israel, ¿para qué necesitas eso si tienes libertad de culto? Nadie te está persiguiendo. Sí, hay lugares incluso que te montan sinagogas, que te montan mezquitas, que te montan iglesias. Fantástico. Ojalá hubiesen querido los apóstoles que el Estado, el Imperio Romano o que el Sanedrín les hubiese construido una congregación, sí, me refiero, una estructura para que se pudiesen Sí, reunir. No, ellos vivían ahora, bajo persecución. claro, con esto no se está negando de que existan otros milagros, sí, de los que, como dice Frederick, que pongan atención porque a veces hay palabras que uno toma y las degenera. No quiere decir con esto que no ocurran, que no sucedan, que no sean necesarios otro tipo de milagro en la vida particular de cada uno, como por ejemplo, vaya, decía Frederick, ¿no? Un momento de escasez, una experiencia ahí donde tú veas que te está sustentando. eh, ¿No? O sea, quien dice que no es un milagro ese y que no sea parte de una manifestación en X o Y momento, no estamos hablando de eso. O por ejemplo, una sanidad que sabemos hoy día por las mismas palabras de Jesús que simple y sencillamente es un espejo el que sucede en una sanidad, porque la misma persona la que logra alcanzarla, por eso Jesús decía, tu fe te ha sanado, ¿sí? Porque es un espejo. Entonces, no quiere decir que esas cosas no sigan siendo necesarias, no ayuden, claro, pero estamos hablando en esos contextos tan magnificentes, tan wow que podíamos ver en los textos en la antigüedad en la Biblia. Y no quiere decir, como dice Frederick, que no siga sucediendo en alguna parte del planeta. Eso va a seguir sucediendo cuando sea necesario. Lo que Frederick está invitando es a quitarnos la idea que de repente queremos emular algo sin entender realmente el escenario de lo que estaba pasando ahí, que no quiere decir que no pueden existir figuras, que no quiere decir que no existan símiles o sombras que puedan reflejarse, o por ejemplo, que en algún culto no sirva y no, alguien no pueda tener alguna experiencia de lo que quiera.
El detalle está es que dejemos de idolatrar y utilizar am, como talismán, ¿no? El hecho de que hoy es jornada de que descienda el Espíritu Santo y la gente entonces piensa que eso va a pasar solo en la iglesia o solo porque están contando cuando todos están orando, que no digo que no puedan y que no irradie, que no, no digo que no, porque la gente lo está generando. Porque cuando están orando, todos están conectados y todos están generando eso. Pero la idea aquí que queremos trabajar es, dejen de pensar que es algo que vino de afuera. ¿Sí? Como sucedió ahí, como dice Frederick, y explicó bien detallado el momento específico de lo que representó eso. Cuando todos están unidos, unánimes, en un lugar, y todos están generando, vibrando en alta vibración, valga la redundancia, obviamente se van a manifestar cosas, pero es que todo lo están generando, y esto es lo que yo Ah, no, quisiera es como... física. Ah, Es un claro, principio es un principio de física. claro, y eso es lo que nosotros quisiéramos dejarles claros en la mente, de que no es un tema que descendió, todos hicieron, sí, sí, está bien, si quieren usar el término, hicimos descender el cielo, sí, pero no es que el cielo descendió, ustedes, la palabra más idónea sería, ustedes sacaron el cielo que tienen adentro, lo manifestaron de adentro hacia afuera. Eso es lo que quisiéramos dejar de regalo en esta mañana. Ustedes, nosotros lo sacamos de adentro hacia afuera. Eso es. Nosotros, la sanidad viene de adentro hacia afuera. Y aparte de una cosa curiosa, estos, no sé cómo llamarles, digamos protestantes, ¿no? Dicen que el Espíritu Santo empieza a aparecer a partir de entonces, o sea, que a partir de entonces vino. Entonces, ¿para qué se ponen a orar para que venga si ya vino? ¿Sí? Es Claro. decir, si ya en aquel Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre todos y ya está aquí, ¿por qué se ponen a orar y a cantar y a llorar y a no sé qué tal para que descienda si ya está? Eso quiere decir que no han entendido que ya está. Si es, o sea, basándonos en el dogma, o sea, basándonos en el razonamiento de ellos, ¿para qué te pones a pedir que venga algo si ya Sí, vino? en la lógica práctica que ellos hacen. Y aquí viene otro elemento. Gracias a la ilustración que nos has hecho, entonces nosotros podemos ya interiorizar y visualizar que esa llenura, como tú dices, si la vemos como un alimento, que es algo que diariamente debemos de buscar, ¿por qué entonces tenemos que pensar que tiene que ser únicamente en la reunión de culto del jueves o del miércoles, que es la reunión del culto de milagros y de la llenura del Espíritu? Sea, o sea que solo el miércoles y el jueves vas a comer, solo el Mm. domingo vas a ir a comer. O sea, aquí es que esa llenura, ¿cómo la vamos a lograr en el día a día? De diversas maneras. Primero debemos de entender que nuestra mente, sí, debe de estar en el escenario idóneo para poder conectarse. Pero no solo somos seres mentales, también tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo también incide de manera positiva o negativa para que eso se dé. Si el cuerpo está contaminado o el cuerpo tiene, por llamarlo de una manera más fácil, cosas que impiden que nuestra parte mental pueda conectarse a eso elevado, va a ser muy difícil. Entonces, esa llenura, ¿cómo la vamos a buscar? Por eso tenemos esos que llamamos ejercicios como el ayuno, la oración, la meditación, el estudio, porque lo que necesitamos es, si sacar de aquí para adentro, lo que necesitamos entonces es interiorizar y sí hacer acciones externas, pero nosotros que van a impactar en el interior. Entonces, cuando yo leo, yo estudio, no es que yo estoy memorizando, es que yo estoy tratando de que un recurso externo me ayude en mi interior a desbloquear cosas. Ah, cuando yo entiendo, no fue algo que externamente, o sea, externamente me ayudó a la comprensión, pero quien hace el clic, quien el que asimila, quien el que desbloquea, quien es el que recibe en mi interior, a quien le impacta eso externo, es a mi interior. Entonces, Claro, esos es un trabajo ejercicios, interior. claro. Entonces, Quizás, y antes, ujú. Sí, sí, adelante, perdón, adelante, adelante. si ves la comparativa, ¿sí? Que la situación en la que se encontraban todos aquellos que escribieron las escrituras fue de soledad.
¿sí? Mira la historia de José, estaba en la cárcel. Ve la historia de Jesús cuando, después de que Juan le bautiza, ¿a dónde se va? Al desierto, se va solo. ¿Dónde Moisés ve la zarza? Estando solo. ¿Sí? Siempre es soledad. Sí, por eso Jesús mismo dice, ¿dónde encuentras al Padre? En tu lugar secreto, cerrada la puerta, a oscuras, en silencio. No con un montón de ruido, boom, boom, y tambores y guitarra. Eso es un momento específico. Estás cantando para celebrar algo, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con un estado de conciencia. Que algunas personas prefieren llamarlo Espíritu Santo. Bueno, sigamos utilizando terminología antigua. Yo prefiero utilizar terminología moderna. Hay palabras modernas para poderlo definir como el estado de conciencia, ¿no? Entonces, si quieres un despertar de conciencia, un estado de iluminación, un estado de comprensión, estando entre un montón de personas que están hablando, que están gritando, que se tiran al suelo, que bailan o que eso es otra cosa, es otro contexto. No es que sea malo ni que sea bueno, es otro contexto. Yo cuando estoy con personas, estamos en una celebración o una fiesta o un cumpleaños o una celebración de Pascua, puede ser o cualquier cosa, estamos celebrando en grupo, fantástico, es un contexto. Pero si lo que quiero es buscar el ser interior, ¿sí? Lo que estos llaman el Espíritu Santo, necesito estar en silencio, no con ruido. El ruido me distrae. En el silencio es donde empiezo a escuchar la voz interior, el espíritu que está en ti, porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que estar en el templo, no buscarlo fuera o esperar que llegue. Ya está adentro, ¿sí? Y necesitas estar donde no te distraigan y, donde no estés mirando el reloj, sencillamente en el aislamiento, en la búsqueda interior donde lo vas a encontrar. No entre un montón de personas, no con un montón de ruido, ¿sí? Porque no, te distrae, no hay manera de concentrarse así. Sí, ¿Sí? claro, o sea, no quiere decir con esto, como dijo Frederick, no es que sea bueno o malo, que si estamos reunidos o de repente vamos, vaya, usted va a una iglesia o otro va a una reunión donde en un grupo están compartiendo y pueden cantar, o sea, lo que sea, no es que eso no va a servir, claro que va a servir. Va a servir porque, vaya, por ejemplo, si nosotros decidimos y tenemos un objetivo en común, ¿verdad? De dirigir la oración en un objetivo común, claro que va a generar algo. Y claro que es importante esa reunión. O si nos vamos a reunir porque vamos a edificarnos mutuamente a través de analizar un tema o estudiar un tema, claro que va a servir, claro que va a aportar. Pero si lo queremos ver del impacto real a nuestro interior, lo que puede provocar un chispazo, ¿sí? Es posteriormente en la soledad cuando yo eso lo llevo a interiorizar. O sea, yo puedo reunirme y capacitarme y escuchar y estoy ahí, pero si posteriormente yo me voy a la soledad a interiorizar aún más eso, ¿sí? A tratar de asimilarlo mejor, el impacto va a ser mucho más grande porque habrá sido algo que voy a integrar a mi interior. Entonces, la cuestión es, no es que esté mal la reunión, el cantar, esto, no, ayudan, es más, es- es- son momentos que le ayudan, ¿sí? A la parte biológica, a la parte mental, a descargar cosas, para luego posterior irme a mi interior, ¿sí? Sirve como, si quiere llamarlo como un proceso de limpieza, de relajación, y no estoy hablando del concepto mm, vulgar o cuando digo mundano es sin sentido de lo que podamos llamar relajación. No, realmente una relajación en nuestro interior, en nuestra mente, a través de desahogarnos, de liberarnos, ¿no? De liberar la tensión del cuerpo, de la mente en un llorar o en un cantar o en un bailar, o lo que hace muchas veces danzar. Claro que son principios muy buenos, nadie dice que no, ayudan, aportan, pero no se pueden quedar ahí. Eso no fue lo que llenó. Eso propició un momento para que luego vayamos a la llenura. Eso es lo que quisiéramos como dejar claro, que la cuestión Claro, de la hay una, llenura. claro que hay Ujú. una confusión por una cuestión emocional. Sí, y esto hay que aclararlo. El que tú te encuentres emocionalmente eufórico, alegre, contento, lo puedes asociar con los frutos del Espíritu Santo, pero no quiere decir que es porque se hizo un clic y de repente cayó un as y ahora te has convertido en un ser diferente. No, en ese momento se está propiciando algo. ¿Por qué? Porque estás en una convivencia, por eso decía, están todos en un mismo espíritu.
Sí, están todos en el mismo ambiente. Algunos coloquialmente dicen, están todos en la misma salsa. Sí, están en el mismo, vibrando en la misma energía. Están contentos, están cantando, están celebrando, están dando, aplaudiendo, están dando acción de gracias. ¿Cómo no se va a propiciar un espíritu si se combina el espíritu de cada uno con, o sea, todo se combina, se crea una conciencia colectiva, una red? Esto es energía, lo puedes poner en práctica en muchos elementos de la física. Cuando muchas cosas que están en un estado de energía o de vibración se combinan, se crea una red. Sí, se crea un campo. Ya no es, se crea como todo un cuerpo. Nuestro cuerpo mismo se compone de millones de células y bacterias que en su totalidad forman toda la estructura del cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque están en unicidad. Entonces está el cuerpo trabajando en unicidad. Lo mismo aquí. Cuando estamos todos en una misma cosa, se crea una red de conciencia y eso se propicia para muchas cosas. Entonces sí, hay frutos del espíritu de que te ayude, como una cuestión de terapia, como estás diciendo, porque necesitas a veces llorar, a veces necesitas reír, a veces necesitas cantar, a veces necesitas danzar. Eso es una cuestión de terapia y se puede decir que es una terapia espiritual, porque espiritual es lo que no es físico, sea porque se está produciendo una transformación interior, pero no tiene nada que ver con un estado de conciencia, de despertar de conciencia, que está directamente conectado con la comprensión de que el universo no existe, de que estamos aquí para conocernos a nosotros mismos, de que estamos aquí para comprender que cada escenario y cada cosa que está ocurriendo tiene detrás una intencionalidad de amor porque nos está perfeccionando hacia la comprensión de que todos somos uno. Entonces, como todos somos uno, como todos somos en hermandad y estamos conectados y todo el universo en realidad se desarrolla en la mente, yo estoy aquí aprendiendo y estoy observando al creador cada vez que veo a mi prójimo, cuando me veo al espejo, cuando veo cualquier elemento, esto, todo, porque en él somos, vivimos y existimos. Ese es el estado de conciencia y de comprensión. Eso no me lo va a dar por mucho que yo cante, que yo dance, que yo llore, que yo aplaude. Son cosas distintas. Cuando estás en una fiesta, estás para celebrar. Cuando quieras comprender cosas interiorizadas, lo tienes que hacer en privado. Claro, y eso es lo que te va a propiciar esa llenura, esos estados. Estamos hablando ahorita, ¿no? De elementos que ayudan, que pueden preparar tu terreno psicológico y corporal para luego un estado de comprensión. Porque, ¿qué sucede? La cuestión está en que yo, ¿por qué necesito esa llenura? O esos estados de comprensión, permitirle a mi cuerpo y a mi mente que pueda recibir eso para yo interiorizar y producir esos cambios, esos estados de luz en mi interior, de que puedan motivarme a generar esos cambios para yo ser consciente. ¿Por qué? Porque lo necesito. Porque en el día a día me voy a enfrentar a circunstancias donde necesito sacar esa luz, donde necesito sacar esa energía, por decirlo de alguna manera, de la cual me he alimentado. O sea, ser consciente del presente. Y ese es el punto, de que esto nos debe llevar al presente, al aquí, a la hora. Y con esto es bonito mencionarlo porque no se trata, no es que no tiene que ver, pero esencialmente no se trata de aquí y ahora tengo que manifestar esto. Me refiero a, por ejemplo, un milagro, una sanidad, no digo que no sea, pero no es dentro de la línea de prioridad del interior, no se refiere a eso, al aquí y a la hora. Se refiere a estar presente en tu estado de conciencia ante la situación. ¿Y qué es estar presente en tu estado de conciencia ante una situación? Lo que Frederick decía, yo tengo un problema con X o Y persona y el estar presente es esto, va a sonar tonto, pero, para dar el elemento de ejemplificación. Tengo un problema, esto no es real. Lo que estoy viviendo, estar presente es, esto no es real. Esto es una experiencia en la cual yo tengo enfrente una situación y la cual la debo de manejar bajo, o sea, es como salirte y dejar de involucrarte emocionalmente. Es que florezca el fruto de dominio propio en ese momento, que yo sea capaz de salirme emocionalmente del atolladero o embotamiento mental que estoy producto de la situación que me tiene atorado en miedo, en dolor, en vergüenza, en angustia, salirme de eso, visualizarlo y entender que el escenario que estoy enfrente es parte de la dinámica. Es como quien dice, estoy jugando en un juego de video, digo, ok, tengo enfrente esa nueva fase. ¿Qué debo de hacer? Ah, necesito esta y esta herramienta. Ah, bueno, perfecto. Con eso lo hago. Entonces, si yo estoy en el juego, sí, conectado en que estoy en un juego y que no me estoy involucrando emocionalmente, es qué herramientas necesito. Esta y esta y esta. Bueno, perfecto. Entonces, tengo un problema.
Racedi, recordad, esto es parte de tu experiencia. Sí, no caigas en la trampa de las emociones. Trata de tomar calma, analicemos el escenario, está presente y cómo tenés que actuar. Te están diciendo esto, ¿cuál es la mejor manera de actuar? Sí, ¿cuál es la palabra idónea para este momento? Eso es el estar presente. Tengo miedo ante una situación, el problema no me está saliendo, ok, las ventas están mal, ¿qué voy a hacer? Tengo que salirme y estar presente es estar en mi interior. Visualizar desde adentro lo que está afuera, ok, ¿qué está pasando? Sí, no se está vendiendo, que voy a caer en el drama, voy a caer en histeria, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo idóneo en este momento? Entonces, este es el aquí y el ahora. Que eso, y en la práctica de esas cosas, de desarrollar nuestras capacidades, habilidades, en algún momento, va a manifestar algo, sin duda alguna. Pero el presente, el aquí y ahora, es el estado de conciencia donde yo adentro soy consciente de lo que está pasando afuera, sin que eso de afuera me esté absorbiendo. Es presente en mi divinidad, es presente en mi estado superior. Es la conexión en ese momento con el Espíritu Santo o la conciencia elevada de lo que soy, de que está consciente de que hay una fase frente a mí que debo de enfrentar y tengo las herramientas, pero para eso tuve que llenarme, porque si no hago ejercicio, si no practico oración, meditación, declaración, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me había impregnado de algo? ¿Cómo? Si yo en la mañana estoy declarando, soy luz, soy armonía, soy paz, hoy controlaré mis labios, hoy estaré más consciente y ayúdame, Espíritu Santo, a que mis emociones, a estar presente. Entonces, estoy repitiendo, estoy repitiendo. Entonces, claro, estoy tan reforzando eso que va a ser más fácil frente a una situación de esas ser consciente. Pero si en la mañana lo único que hice fue atorarme y comer aquel montón de cosas que lo único que hacen es ahogar la glándula pineal, ¿sí? Y empezar a cargar órganos, que lo que más estoy, que mi organismo está tratando ¿cómo se llama? De trabajar para que yo tenga un día promedio frente a tal basural que me metí, va a ser muy difícil. O si, por ejemplo, yo lo primero que hago es, no sé, levantarme y ver noticias sangrientas o ver pornografía o ver algo que no nutre tu interior, ¿con qué armas vas a poder enfrentar esa circunstancia? O lo primero que hago es, no sé, me levanto y lo primero que hago es pelear. Sí, porque estoy cansado y como claro, ¿quién con cansancio va a lograr estar presente? Es muy difícil estar presente en el aquí y en el ahora con el cansancio. Es muy difícil. Es muy difícil estar presente en el aquí y en el ahora con un dolor, con una amargura, con un rencor. Es muy difícil. Por eso necesitamos esos tiempos de meditación, interioración, iluminación. Frederick, adelante. Bueno, no, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Solamente quisiera agregar que, como dije antes, estar el Espíritu Santo es una cuestión que tiene que ver con el estado de conciencia. Entonces, si alguien pregunta o dice, no, que en la antigüedad no existía o no estaba, la cuestión, ¿quién determina o quién mide o quién define lo que es el Espíritu Santo, cómo es, cómo opera o de qué está compuesto? ¿Sí? Entonces, para aclarar, donde no haya ego, ahí está el Espíritu Santo, porque no pueden haber más cosas, no hay una tercera cosa. Está el estado de conciencia y está lo que impide el estado de conciencia, que es el ego. Por tanto, el ser humano es una mezcla y la proporcionalidad va a depender de la dedicación del individuo en esa búsqueda y en ese estado. De la misma manera, como hablaba con el ejemplo de la comida, cuando tú comes estás lleno y habrá un proceso en el que esa llenura va desapareciendo durante el periodo en el que el cuerpo está haciendo la digestión. Y dentro de un par de horas te volverá a dar hambre. Y cuanto más rato estés sin comer, más hambre te va a dar. Entonces, cuando te aflige el estómago, te aflige la materia, te aflige el ego. Entonces encuentras la misma
comparativa a la misma correlación. Por eso Jesús decía, danos nuestro pan de cada día. No se estaba refiriendo solamente al pan físico. Y el hecho de que tiene que ser una cuestión habitual el nutrir el intelecto, el nutrir la mente, ¿sí? ¿Y cómo nutre la mente? En silencio, en meditación, como estás diciendo, con declaración, en una conversación mental, en una conversación verbal, si lo que quieres es ya definir, ya determinar, ¿sí? Las cosas que has pensado. Cuando estás analizando tus ideas, tus creencias, el día, todas esas cosas, es un trabajo interior, es un trabajo psicológico. Y cuando estás educando, lógicamente, el intelecto, tienes que leer, ponerte a estudiar, aprender. Ese es el alimento que tienes que desarrollar. Y para saber si es el adecuado o no, pues se lo pides al Espíritu Santo. Por eso está intrínseco en la oración, Padre nuestro, darnos nuestro pan de cada día. Que seas tú el que nos está dando esa información. Porque yo puedo, si es por leer, puedo leer cualquier cosa. Y bueno, sirve como datos que se almacenan en el cerebro, pero no necesariamente son edificantes, constructivos o funcionales, ¿no? Entonces, que sea el Espíritu Santo el que se encargue de que esa información que va a llegar al interior sea útil y sea funcional, que me sirva en ese proceso de transformación interior y de crecimiento. Y que ese proceso de tiempo que estoy en silencio sea funcional más de lo que ya de por sí va a ser, ¿sí? Que si va a dar un rendimiento, pues que ese rendimiento sea potenciado, que sea mejorado. Entonces ahí es donde tú le das espacio al Espíritu Santo en vez de, o sea, en vez de que lo tenga el ego. Y vas a ver, todos los personajes de la Biblia es lo mismo. Ves que hacen determinada cosa y luego hace otra cosa y dices, pero si antes hizo determinada cosa, que es como para cada vez que gloriarlo, y de repente va ahí y lo encuentras en otro relato que hace algo completamente opuesto y dice, pero parece el diablo actuando, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que una misma persona salga las dos cosas? Porque es que es el desarrollo del ser humano. Se levanta de una manera, se ve con ánimo, por eso necesitas estar en un constante de decirle al Espíritu Santo, toma control, ¿sí? Porque es lo mismo que la alimentación. Tú no puedes pretender que por mucho que te atiborres a comer, ya no necesitas comer más durante toda tu vida. O sea, vas a necesitar comer un par de horas después porque hay un proceso. Tú necesitas ir procesando las experiencias que tienes y procesando lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu conciencia. Lo vas procesando. Entonces, una vez ya has procesado esa parte, entonces necesitas otra. Y así es a lo largo del día, a lo largo de las semanas, de los meses y de los años. Es el proceso de la vida, Claro. de nuestra Y, encarnación. y otra parte también de esa llenura, yéndonos a nuestro interior, ¿no? Buscando ese lugar secreto, etcétera, es el estado de desnudez, el estado de sinceridad, que son un elemento importante, porque si nosotros no somos sinceros de cuáles son esas cosas en nuestro interior que son necesarias de modificar, eso que llaman algunos esas iniquidades o esas raíces, ¿sí? Que son las que brotan ante escenarios, pues tampoco, o sea, si nosotros no buscamos ese arrepentimiento, y el arrepentimiento no solo es la cuestión de darse vuelta, porque de cambiar de rumbo. ¿Cómo voy a cambiar de rumbo si no sé que el rumbo que estoy tomando es equivocado? ¿Me explico? O sea, si yo voy a cambiar de rumbo es porque sé que estoy en el rumbo equivocado, pero si no sé que voy a cambiar de rumbo, no voy a cambiar nada. Entonces, si yo no estoy presente en mi interior, buscando ser consciente de cuáles son esas cosas que debo de arrepentirme o cambiar, cuáles son esas cosas que me están haciendo daño, que estoy haciendo daño a los demás, tampoco voy a lograr esa llenura que estoy buscando día a día. Porque entonces, ¿en qué voy a trabajar? Si yo no estoy consciente de que debo de trabajar algo, ¿qué voy a trabajar? ¿Cómo yo voy a decir yo en este día, vaya, lo puedo, si quiero hacerlo como un manual de repetición y decir, bueno, es que como muchas veces oramos y ciertamente no está mal, digo yo que oremos muchas veces así cuando decimos eh, que muchas veces, bueno, no sé, si en algo fallé, ayúdame, ¿no? Y suena como tonto realmente, como que bruto es, o sea, como uno sabe que falló en algo. Sí, es que a veces el mismo ego nos nubla, pero la cuestión es que si vamos a decir eso, que sea consciente pues de que ignoramos y que busquemos realmente saber cuál es eso que necesitamos cambiar. O sea, no podemos buscar una vida de llenura si no estamos presentes en cuáles son esas cosas que debemos cambiar, que nos tienen atascados
y nos tienen haciendo daño, anclados a nuestro pasado, anclados a esos rencores o amarguras o a esas cosas del interior que no estamos, que están haciendo, nos está haciendo daño y se están reflejando en el daño que le hacemos a los demás y no queremos cambiar. O sea, es parte esencial de todo esto. Y bueno, ya para cerrar, dos aspectos, dos preguntas, pues a respuesta rápida, sí. Y la primera es que ya más o menos la dijiste, pero me genera curiosidad. Eh, Cuando están en Pentecostés y bueno, de repente vino en el cielo un ruido como de un viento muy fuerte. eh, ¿Qué crees? ¿Cómo visualizas tú ese escenario donde hermanos de la luz y lo que podemos llamar ángeles, va, en el término cristiano, o seres de conciencias elevadas, llegaron a ellos y algo hicieron? ¿Hicieron alguna transferencia de energía a sus mentes o algún tipo de operación como la que hacía Pachita? No sé si sabes quién es Pachita. ¿Sabes quién es Pachita? Nunca has hablado, nunca has oído hablar de Jacobo Greenberg, ¿no? No, bueno, Jacobo Greenberg, sí. sí, pues gracias a Pachita fue que Jacobo Greenberg comenzó esta carrera. De Pachita era una señora que operaba de manera, dicen algunos, de manera cuántica, dicen algunos. Y es que la señora no usaba ningún tipo de, ella operaba a las personas y las curaba de esto y lo otro, y solo lo hacía moviendo sus manos y haciendo así como, abro acá, pero nunca tocaba la piel. Abro acá, sacaba eso, sacaba el órgano, ¿sí? O sea, de manera, por decirlo así, virtual, pero hacía operaciones a las personas y hasta aquí donde Jacobo Knipper se quedó así como, y también a este señor de Salvador Frixedo, se quedaron así como, esta señora, o sea, opera literalmente a las personas sin intervención quirúrgica. Entonces, y bueno, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y hay tantos testimonios de personas que son llevadas a naves espaciales y que hacen intervenciones, pero nunca usan instrumentos. Eh, ¿qué- ¿Cómo visualizas ese momento? Que seres, o llamados ángeles, hacen algún tipo de transferencia o algo. ¿Cómo lo visualizas eso de que, de que recibieron eso? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, conozco testimonios de personas que les ha pasado, ¿no? Y hay una película muy chula, creo que es, no sé si en finales, mediados de los 90, con John Travolta, que se llama Battlefield Earth, Tierra Campo de Batalla, donde supuestamente una raza extraterrestre invade la Tierra y pasa el tiempo y los humanos se comportan como cavernícolas, no saben ni hablar y los alienígenas los controlan, los tienen en prisiones y los utilizan solamente como mano de obra. Pues resulta que uno de ellos se revela, encuentra una máquina que ellos tienen y cuando presiona la máquina, porque algo ve sospechoso que la están usando, y la máquina le dispara, empieza a medida que pasan los minutos a adquirir más información, como la película también Matrix, que les van dando datos. Entonces, de repente, después de ahí, sabe leer, sabe escribir, entiende cosas de geometría y le empieza a explicar a los demás y se crea una rebelión, ¿no? Hasta les enseña cómo tripular aviones Harrier, ¿no? Entonces, uh, ¿qué, eh, qué, mm, ¿cuál es mi opinión? Pues posiblemente algo similar, ¿sí? Porque dice que se vio un haz de luz. Si es algo espiritual, no necesitas ver ningún haz de luz porque eso es un elemento físico. ¿Por qué les disparan una información? Es un objeto, algo físico que se está viendo. Y a través de este haz de luz les transmiten una información. Porque como digo, las circunstancias a veces, um, el contexto de las circunstancias es necesario, perdón, dentro del contexto de las circunstancias es necesario hacer cosas a otro nivel, ¿no? Si las circunstancias apremian para que se haga algo difícil, complejo, pues eso es lo que hace falta. Igual mira el asunto de la salida de Israel del pueblo, perdón, de Egipto. ¿Por qué un escenario tan complicado? Porque las circunstancias ameritaban algo complicado. Cuando no es complicado, no hace falta ni siquiera ese tipo de Algo intervenciones majestuoso. tan... Mira el caso, por ejemplo, de sacar a Jesús de la zona de Belén o de Nazaret y llevárselo para Egipto. Aparece el ángel y le dice, coge al niño y váyanse. No hace falta pomposidad, ni hace falta luchar contra el ejército de Herodes para que... No, simplemente
En virtud de las circunstancias se mira cuál es lo necesario. Y en ese momento todos los elementos eran necesarios, que hubiese viento, porque, a ver, las personas que están, o sea, el ser humano absorbe los elementos entendiendo el contexto, el significado de los elementos, en especial ellos que no tenían otra cosa más que hacer que dedicarse a la vocación que estaban profesando. Entonces analizan los elementos, por qué el viento, mira cómo llegó el viento, porque es un significado cabalístico, un significado dentro de la cultura de ellos, ¿sí? ¿Qué significa el viento justo en ese momento? ¿Qué significa un rayo de luz? Que ellos lo traducen como si fuese una lengua, ¿no? Como algo que cae, ¿sí? Como la lava cuando se está cayendo, ¿no? Entonces estás viendo estos elementos y hay, ¿sí? Un componente. Todo eso tiene un significado y ellos van a estar meditando en eso, van a conversar, van a recordarlo, van a mencionarlo y van a escribir. Entonces, mucho de eso va a tener que ver los elementos que estuvieron implícitos, cuál es el significado que tenía. Eso es lo que hasta el día de hoy hacen los rabinos y sus estudiantes en los análisis hermenéuticos, lo que se llama cábala, ¿no? Entender el tema de la zarza, que por qué el fuego en la zarza y por qué Moisés estaba solo y por qué no sé qué y por qué le quitan las sandalias. Ellos analizan minuciosamente todo. Se dedican a eso. Es como el abogado y el juez. Uno analiza la ley y el otro interpreta, ¿no? La interpreta, perdón. Entonces, como es tu vocación, vas a estar analizando todos los elementos. Lo mismo aquí. Utilizan una tecnología que ellos manejan sabiendo que esos elementos van a ser repetidos una y otra vez. Es lo mismo que hace Yeshua, porque elige la cruz, porque todas esas cosas, porque sabe que se va a estar repitiendo y que va a hacer necesario esa serie de códigos en el subconsciente para crear una programación. Claro, y fíjate que es tan interesante esto que expones porque hay algo que nosotros no estamos acostumbrados a visualizar y es el hecho de que en todo este drama de la humanidad han participado diferentes tipos de conciencia y cuando quiero usar este ejemplo es para representar tácitamente lo siguiente. Han participado, sí, pues llamámoslo así, ángeles, ¿no? Desde lo que conocemos, desde lo físico, desde la materia, con tecnología. Estoy tratando de usar palabras como bien aterrizadas, ¿no? Extraterrestres de luz que llamamos ángeles, ¿sí? Pero seres físicos con tecnología. Otros seres que no son desde la correspondencia física como la entendemos, ¿sí? Y otros que están como intermedio y, y que, pues, aquellos que de repente están intermedio no necesariamente pueden usar tecnología para hacer algo como lo que sucedió en Pentecostés, porque yo estoy claro que lo que dices, pues sí, todos los elementos gráficos ahí están, pero no quiere decir que tampoco pudo haber venido otro ser o otro ángel, ¿verdad? Que a través de una imposición de manos, una transferencia, ¿verdad? Pueda lograr algo similar. Si él conoce el manejo de la energía, ciertamente lo puede hacer, A veces ¿no? ni siquiera, claro, es que a veces ni siquiera hacía falta hacer cosas espectaculares. Exacto. A veces simplemente le dicen a un subalterno, baja con como esquí, fíjate, uno andando en un esquí o puede ser una patineta, ellos con su tecnología, dice, baja con esto, con unos elementos así, así, que son importantes para la memoria, y ponte ahí en el río Quebar, justo en el momento en que está Ezequiel dando un paseo con los expatriados, y hace estas piruetas y tú bajas por aquí, cógete unos alerones que tienen 6 tal, que se desplazan hacia adelante como un jetpack, y ponte así, y ponle este color y ponle esta forma, porque él va a memorizar y va a grabar todo eso. Y va así, lo pones delante y el otro es espectáculo, que otro diría fueron extraterrestres. De ahí es irrelevante si son extraterrestres o si son de otra dimensión. La cuestión es, Eso, ahí estaban, eso. ¿sí? Haciéndolo tú un espectáculo. Otras veces sencillamente usan los propios elementos. Es que Cuando ese es el ves problema. Ujú. el trabajo este, ya se me olvidó el nombre de él, que es un documental financiado por este del Titanic, que ahora no me acuerdo el nombre, James Cameron, ¿sí? Que se estudia la erupción del volcán Terra Santorini. Tú ves todo el escenario del volcán Terra Santorini, cómo se traduce en gran parte de los escenarios de las 10 plagas, salvo la división del mar, lógicamente, y la columna de fuego y de nube. Pero la gran mayoría de los escenarios están asociados posiblemente con una consecuencia, ¿sí? Fenoménica a raíz de la erupción del volcán Terra Santorini en Grecia. Entonces te das cuenta de que a veces simplemente hace falta conectar unas cuestiones de la naturaleza, ¿sí?
¿Qué ocurrió en Sodoma y Gomorra? Estalló un meteorito en la atmósfera y cayeron todos sus pedazos encima de Sodoma y Gomorra. O sea, no hace falta a veces tratar de pensar en una cuestión que hace falta tecnología o cosas complicadas, sino son fenómenos naturales que van a coincidir en el momento adecuado porque es una sincronización. En cambio, por ejemplo, que el mar se divida en dos, pues aquí ya estamos hablando de tecnología, ¿sí? Pues no es Y un claro, fenómeno natural. y ese es el punto, ¿verdad? Tratar de ilustrar, porque a veces la mente está muy sesgada entre aquellos bandos de que sí, todo es tecnología, aquellos no, es que todo es a nivel, como se conoce tradicionalmente, espiritual. Son las dos cosas, señores. Son las dos cosas. Están trabajando de diferentes razas extraterrestres, diferentes planos dimensionales, todo. O sea, puede que en una cosa hicieron una manifestación de a nivel de lo que conocemos espiritual, otro a nivel material con extraterrestres de otras civilizaciones, de las dos. De las dos, entonces aquí nadie tiene que estarse peleando porque no es que todo es del ámbito espiritual, no, señores, de los dos hay más universos, más dimensiones, más planetas, más sistemas galácticos, más seres viviendo desde lo que conocemos físico, no físico, intermedios. O sea, ¿sí? Entonces, están trabajando con nosotros de todas las formas. ¿Ok? Bien. Nos vamos entonces. Me quedaba un punto, un elemento, pero ¿qué va a ser hasta el día de mañana? Y antes de entrar también con el cierre, bueno, el cierre, creo que me faltan tres fases. Una solo para mencionarla y la tengas clara. La siguiente fase es platicar, que yo sé que ya lo has abordado, pero para que sea parte del diálogo, cuando Jesús habla del bautismo del agua y el bautismo en espíritu, es el elemento siguiente a tocar para luego pasar a lo que te había dicho de la cuestión esta si en la antigüedad y que se Krishna, si Buda, esos y el Espíritu Santo con ellos, etcétera. Y ya para el cierre es la cuestión de la Trinidad, ¿ok? Esos son los tres puntos que están todavía por abordar dentro de este elemento del Espíritu Santo. Hoy pues fue bastante sustancial lo que alcanzamos porque introdujimos una variable que yo quería hacer y esa era la parte esa de cómo se llama, de la diferencia entre el regalo del don y tener la llenura o operar bajo lo que conocemos, la guía del Espíritu Santo, que son dos aspectos muy diferentes, el que me den un regalo y cómo yo lo use. Así se resume, el regalo que me dan y cómo yo lo uso. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Ocultas y regresamos entonces mañana para la sexta parte de esta serie de programas en relación al Espíritu Santo. Bendiciones. Ve Ocultas. Ve Ocultas.